días, mi nombre es Francisco, somos parte de Sonda. Vamos a presentar, bueno, les voy a presentar los Juegos Olímpicos, la historia y qué es lo que consiste. Muy bien, los Juegos Olímpicos a través de la historia. Aquí vemos el mapa, se desarrolló en Olimpia, más que nada en esta parte y en estos templos. Fueron hace más de 2800 años, empezaron los últimos registros que se tienen, fueron en el 776 a.C. Se llamaban se desarrollaron en Olimpia porque ahí antes hay una leyenda que un dáctilo, que eran 5 dedos, llamado Heracles, cuando nació Zeus, fue corriendo, empezaron a correr alrededor de Olimpia y ganó el pulgar. Esto divirtió a Zeus y por eso cada año lo empezaron a hacer. También se llama Olimpia porque era una medida de tiempo de los griegos, que era por 4 años. Entonces cada 4 años se hacían esto desde hace más de 2800 años. Después el último registro que se tiene de estos Juegos Olímpicos de la antigüedad fue en el 393 después de Cristo, ya que Teodosio I, emperador romano, los abolió porque llegó el cristianismo, ¿no? Porque eran juegos paganos, se consistían, ¿no? La tradición dice que Corebo, un cocinero de la ciudad de Les, fue el primer campeón. La primera carrera fue de 190 metros por 32 de ancho, todos empezaron a correr, pues fue el primero que ganó, ¿no? Se coronó, lo pusieron una corona de olivo y por eso fue esto de que una representación, ¿no? Continuamos, bueno, eran más que nada corrida, era de correr, de lanzamiento de disco, era boxeo. Esta era la pista, aquí eran las gradas alrededor, bueno, es lo que se tiene. Los jueces, aquí era el altar, había sacrificios al principio y después de estos juegos, y pues este era todo este terreno, ¿no? Que era una corrida. Después fueron implementando más juegos y se supone que era en honor a Zeus, que era una estatua de más de 100 metros. No se tienen registros si fue verdad o fue mentira, ¿no? Continuamos con la era moderna, ¿no? Después de más de 2000 años que pasaron después de estos juegos, el francés Pierre de Freddy, que era el barón de Coubertin, empezó a promocionarlos. Desde antes ya había, pero no había un comité olímpico internacional como tal, que era el COI. Entonces él, el 23 de junio de 1894, él creó el primer COI, que estaba representado por estos personajes de diferentes países. Fue en Atenas para dar el primer comienzo en el estadio Panathinaikos, que fue solo esta pista. Fueron 9 deportes solamente. Este fue el primer cartel oficial de esta justa olímpica y aquí se ve una imagen pues llena, ¿no? De todo esto. Fue en 1896 la primera olimpiada. Participaron 241 atletas, 14 países, fueron 43 eventos solamente, ¿no? El primer ganador fue uno de Estados Unidos, que es James Connolly, que ganó la primera medalla olímpica. Cabe mencionar que en los primeros 2 Juegos Olímpicos no hubo medallas, solo se ponían su rama de olivo, ¿no? El símbolo que nos une a todo el mundo. En 1913 este francés fue a visitar el templo de Apolo, el oráculo, y según cuenta la historia que en ese tiempo, cuando eran las olimpiadas, ponían 5 discos que eran las reglas. En ese tiempo las reglas eran que no había guerras, todos eran de paz y armonía, y las ciudades vecinas, Olimpia, los recibía. Entonces él imaginó estos 5 aros que eran parte de la era moderna, que representan Europa, África, América, Asia y Oceanía. Esta bandera se hizo por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920, este fue el cartel de Amberes, y esta fue la primera ceremonia donde se hizo esta bandera. El lema de los Juegos Olímpicos es Citius Altus Fortis, que es más rápido, más alto y más fuerte, derivado del latín. Muy bien, también ¿qué significa esta llama olímpica, no? La primera vez que se puso un pebetero como tal fue en Ámsterdam en 1928, mas sin embargo no es como ahorita, no le hicieron en Grecia y la trasladaron, sino alguien dijo, pues vamos a hacer algo que represente los juegos, que alguien vea desde lejos qué se está haciendo, puso un pebetero y se prendió, ¿no? Mas sin embargo hasta 1936, que fue en Múnich, Alemania, donde fue el primer recorrido y donde se hizo la primera representación.
esto no se tiene ningún registro, esto fue inventado más que nada por los nazis, otra cosa en el cual ellos aportaron, ¿no? Para transfondar más, para ser más fuertes, para hacer que ellos hacían todo. Ellos inventaron este rito donde era un plato con los rayos del sol, se tiene que prender esta llama olímpica en Grecia y de Grecia se transporta el primer estadio de la Olimpiada y de la Olimpiada ya se transporta a las ciudades. Y esto fue en primera vez en Alemania, fue la primera transmisión y pues ahí quedaron todos los alemanes como los grandes de esa época, ¿no? Otro dato es, se prende en el templo de Hera cerca de Olimpia y es por unas sacerdotisas que representan, ¿no? Al final son actrices. Las ceremonias, ¿qué significan estas ceremonias, no? Primero inmensan con el izamiento de la bandera del país anfitrión y de su himno. Continúan con representaciones artísticas de cultura antigua y moderna de esa ciudad. Y después salen a desfilar los atletas. Cabe mencionar que Grecia es el primer comité que sale debido a que representa la antigüedad con lo moderno. Aquí vemos una de México en el 68 cuando fueron representados también. Y después siguen los países de acuerdo a su idioma por abecedario, ¿no? Y hasta el final es el anfitrión. La vez que fue Grecia el anfitrión, las dos primeras veces que solo sale la bandera de Grecia al principio y después salen todos los deportistas hasta el final, ¿no? Y después, en la ceremonia de clausura, los abanderados de cada país entran al estadio, solo los abanderados. Se izan 3 banderas, que es la de la sede, la de Grecia y la de la próxima sede, y el alcalde de la ciudad que acaba de terminar le entrega la bandera olímpica al siguiente alcalde, ¿no? Donde van a iniciar los próximos juegos. Los deportes han ido evolucionando y han ido cambiando. La primera fueron 9, y han ido 9, 10, 15, 16, hasta Atlanta 96 fueron 26 deportes y hasta en Río de Janeiro van a ser 28. Los que más sobresalen pues es el atletismo, es la natación, es la gimnasia, ciclismo, remo, badminton, halterofilia y equitación. Son los que más han sobresalido entre este tiempo, ¿no? Bueno, y esgrima. Aquí les voy a mencionar algunos datos importantes de algunas justas. En París de 1900 fue la primera mujer que participó. En el 96 no había mujeres, se les prohibió. En 1900 fue la primera mujer británica que ganó el oro olímpico. En San Luis de 1904, ahí es donde empezó la tradición de dar medallas, oro, plata y bronce, y poner un estrado con diferentes niveles. En París de 1924 fue México crea el Comité Olímpico Internacional Mexicano y envía su primera delegación de 21 deportistas y en total han ganado 62 medallas en todas las justas, ¿no? En 1932 en Los Ángeles México pone a la primera mujer abanderada y pues esto fue una revuelta, ¿no? En ese sentido por todo el feminismo y todo lo que ha ocasionado. En Berlín del 36 empezó el racismo. J.C. Owens, que ganó 4 medallas, en el cual le demostró a Hitler que la raza aria no era tan poderosa como él pensaba. Se vio mal Hitler en el sentido de que no bajó a saludarlo y no le otorgó la medalla, ¿no? Se salió del estadio, no pudo aguantar esto. Londres del 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se le denomina se denomina el traslado de la paz porque pasó la antorcha olímpica por todas esas ciudades que fueron de guerra, ¿no? Roma del 60 fue el traslado de la antorcha olímpica clásica. ¿Por qué? Porque pues 2 grandes ciudades, Roma y Grecia, grandes culturas que han influido en nuestra civilización, entonces fue un momento clásico en ese tiempo. Y no como olvidar México 68, ¿no? La primera transmisión a color de los Juegos Olímpicos, la primera mujer que prendió el pebetero. Había un ambiente político social muy fuerte y muy estrecho por la matanza de Tlatelolco, y más aparte fue el traslado del Nuevo Mundo. La antorcha olímpica pasó por todas las ciudades que transcurrió Cristóbal Colón,
Era el primer país latinoamericano que albergaba estos Juegos Olímpicos. Continuamos con Múnich del 72, en el cual fue el primer terrorismo. El grupo Septiembre Negro, que eran palestinos, secuestraron a 10 israelitas, los mataron, después mataron a 5 policías y pues al final ellos también se mataron, ¿no? Fue algo lamentable, no se cancelaron los juegos, el presidente dijo tenemos que continuar y pues fue muy criticado, ¿no? Moscú del 80, en ese sentido Estados Unidos se negó a participar, fue la primera vez que se niega a participar Estados Unidos, ¿no? En el cual pues aquí sobresalió la URSS, el bloque comunista, ¿no? En Atlanta 96 fue al revés, todos los bloques comunistas se negaron a participar y aquí fue una bomba en un estadio en el cual hirió a 100 personas, mató a uno, ¿no? Londres 2012, 3 grandes logros, ¿no? Michael Phelps, que fue ha sido el mayor nadador de toda la historia y el mayor que ha ganado todas las medallas en cuestiones olímpicas, ¿no? Tiene 22 medallas, 18 de oro, 2 de bronce, 2 de plata. Usain Bolt, que gana nuevamente las 3 pruebas, 100, 200 y 4%. Las había ganado en Beijing 2008, es el primer deportista que le repite. Y Oscar Pistorius, que fue el primer atleta paralímpico que lo dejan participar en 2 pruebas olímpicas, ¿no? La siguiente va a ser en Río de Janeiro, en 2016, ¿no? También tiene muchas trabas en ese sentido por el mundial, por todas estas cuestiones sociales y económicas, pero pues vamos a ver qué pasa. Por último vamos a ver algunos beneficios que es practicar este deporte, ¿no? Los primeros son físicos, que es mejorar la forma y resistencia física, regular las cifras de presión arterial, incremento o mantiene la densidad ósea, ayuda a mantener el peso corporal, aumenta el tono y la fuerza muscular, mejora la flexibilidad y la movilidad de las articulaciones y reduce la sensación de fatiga, ¿no? Y las sensaciones psicológicas, que es aumenta la autoestima, mejora la autoimagen, reduce el aislamiento, el estrés, te hace verte más feliz, previene accidentes laborales, reduce esta ira, ansiedad, frustración y mejora tu bienestar general y ayuda a mejorar, a hacer mejores tomas de decisiones, ¿no? En el trabajo. Y por mi parte sea todo.